Iniciamos las charlas sobre el Tratado del Paisaje Español en su tomo 2, que se refieren a las montañas. Fíjate que en el tomo 1 hemos hablado de los pueblos de la España antigua, desde sus orígenes hasta los pueblos que encontraron los viajeros fenicios, griegos y romanos, como el habitante del paisaje español. En este segundo tomo vamos a hablar de sus montañas. En el tercer tomo hablaremos de los ríos, en el cuarto de los sistemas, los parajes naturales. Luego hablaremos también de los caminos, de los ferrocarriles. Pero ahora estamos llegando ya a las montañas. Fíjate que lo que te vamos a contar no es una descripción geográfica de las cordilleras de España, sino es una aproximación en que tú vas a poder tener más datos para ver España de otra manera, para conocer los pueblos que la habitaron y sobre todo las grandes estructuras que han conformado su paisaje. Fíjate que lo que te vamos a contar te va a parecer una historia casi tomada de las 1001 noches, pero es radicalmente cierta. Cuando España estaba unida a la península, al continente, al gran continente se llamó Pangea, donde estaban todos los continentes que hoy forman la Tierra. Poco a poco se fueron separando los continentes. Se fue formando Europa, Eurasia, África, América. Se fueron desgajando y aún hoy se siguen moviendo. Pues bien, de una manera enigmática, un trozo de ese continente, que luego va a ser la península ibérica, se va a separar del resto de continentes, de América, de Europa y de África, y va a aparecer como una especie de isla, a la que yo llamo isla ibérica, moviéndose entre los mares, que podíamos llamar Atlántico, al mar de Tetis que nos separaba de África y de Europa. Es asombrosa la historia de esa isla, como si España estuviera ya marcando una trayectoria diferente a Europa y a África. Los geólogos han descubierto algo asombroso. La corteza terrestre bajo lo que es la placa ibérica, tiene 45 kilómetros de espesor, mientras que en Europa tiene 25. Eso hace que ya este pequeño continente que era España fuera algo singular. Yo lo llamo una isla altísima, con una meseta altísima que rozaba casi el cielo. Pues bien, esa isla va a chocar contra Europa y contra África, y es la que va a generar sus cordilleras, no solo sus cordilleras de borde, como el Pirineo, como la cordillera penibética, como las béticas y el prepirineo, sino también que va a formar la cordillera costero-catalana, va a formar la cordillera ibérica y Sierra Morena, y en el corazón de esa isla ibérica va a formar el sistema central, es decir, toda la geología de España se va a formar en esa singularidad de ser una especie de isla que navegaba en el mar de Tetis, en el Atlántico, entre el Atlántico y el Mediterráneo, que va a chocar contra Europa y contra África. Eso le va a dar una singularidad tremenda, no solo como tal isla independiente, sino también en el choque contra dos tremendos continentes que va a elevar sus cordilleras. Fíjate que para los viajeros que venían por la costa, la navegación antigua era de cabotaje, se iba siempre cercano a la costa. Desde el principio van a descubrir Hispania o Iberia como un continente, como un territorio muy montañoso. Pienso yo cuando uno llega hacia la bahía de Valencia y va descubriendo a lo lejos las sierras de Alicante hasta el Cabo de la Nao, las montañas de la Ibérica flanqueando la gran bahía de Valencia, el Maestrazgo. Uno descubre en esta zona aparentemente tan abierta donde se situará Sagunto unas grandes cordilleras que van rodeando las vegas, las llanuras litorales. Va a descubrir un enorme río, llegando por las costas del Mediterráneo, desde Marsella, las costas de la Provenza. Va a descubrir el enorme delta del Ebro. Hay quien dice que el nombre del río Ebro, Iberus, se había dado primero al río Tinto, en la zona de Huelva, y que ahí habitaba el pueblo de los íberos. Pero es una teoría un tanto extraña, porque está claro que para el viajero que va recorriendo la costa, lo primero que va a descubrir va a ser este delta enorme, de este enorme río, uno de los más caudalosos después del Nilo, del Mediterráneo, que ha generado el delta enorme
está Amposta, o sea, ya Tortosa. Sin duda esto tuvo que impresionar a los viajeros. ¿Qué país, qué continente estaba detrás de esas costas para haber generado un río tan poderoso con un delta tan tremendo? Hay quien dice que el nombre que tenía ese río era el Iberus. Otros dicen que el pueblo que habitaba allí se llamaba Íbero y que era el que había dado nombre al río. Normalmente son los ríos, lo dicen los lingüistas, los que conservan sus nombres por más tiempo. Ahora se está empezando a creer que los nombres de muchos de nuestros ríos proceden del primer hombre que llegó a nuestra península. Iberus, fijaros que para algunos en vasco Iberus podría venir de Ibai, que es valle, de Ibar, que es vega, y es comprobado la gran relación que hay el vasco y el íbero. Para algunos el vasco era la avanzadilla del íbero, para otros el vasco ha sido la evolución del íbero dentro del Pirineo. Es decir, que puede que haya algo de cierto en que este nombre tenga que ver con la palabra valle, con Ibar, con vega, con Ibai, con río, y que este río haya dado nombre a la península, al pueblo que habitó la península y luego a toda Iberia. Y cuando uno, antes de llegar al Ebro, veía la costa catalana, descubría también una zona muy montañosa, muy diferente a la zona que acababa de recorrer, de la Provenza y del Languedoc, de la zona de Narbona. Va a descubrir de repente una serie de sierras que están costeras, fronterizas con el mar, otras sierras detrás, que va a ser la que llamaremos costera catalana, en su rama interior, y va a descubrir al fondo el Pirineo. Uno descubre que España es un país muy diferente a la Galia, a Francia de entonces y otros países, por supuesto, de la Europa central. Pero si uno viene desde el Atlántico, si uno viene navegando desde Burdeos, desde la zona de Francia, va a descubrir tras los arenales que hay en todas las landas una tierra de dunas enormes, procedente de un gran hundimiento, una enorme bahía, que llegaba casi hasta Toulouse, va a descubrir España como algo muy diferente. Va a descubrir el Larún, Jaizkibel, las peñas de Haya, los montes del Pirineo Navarro, es decir, como una tierra absolutamente diferente a la Galia, como un territorio muy montañoso que crea sus enormes murallas hacia el mar. Y cuando uno va recorriendo las landas, la tremenda llanura de las landas, una llanura que hoy está llena de bosques, pero que en origen era un desierto de arena, y ve toda la enorme cumbre del Pirineo, va a descubrir que es una gran muralla que se enfrenta a la llanura europea. Esa es una de las primeras singularidades de España. A descubrir que, en cierta manera, se está intuyendo que todo ese territorio altísimo, franqueado por una cordillera, era realmente una isla que había surgido en el choque contra Europa, una isla que había chocado contra Europa y que era absolutamente diferente en su geología a lo que uno podía conocer de la Galia de entonces. ¿Y qué significaba esa isla, esa acrópolis altísima frente a las llanuras de Europa? ¿Qué país incomprensible? Y si supiéramos que tras esas cordilleras habría un valle, el del Ebro, o en otro caso el del Guadalquivir, y que tras ese valle de nuevo aparecerían nuevas cordilleras hasta llevarnos a una meseta altísima, a 1000 metros de altitud, que va a ser la placa ibérica, la isla ibérica. Os extrañaría ante estas montañas agresivas e imposibles, pero realmente esto era España. Fijaros que tras el Pirineo, las peñas de Haya, el Jaizkibel, uno va a descubrir toda la costa de Cantabria, navegando desde el mar. Va a descubrir las sierras de Aralar, el Aizgorri, más alto de Vascongadas. Va a descubrir la bahía de San Sebastián, siempre flanqueado por montañas. Va a llegar las bahías del Deva, los montes de Amboto, de Gorbea, de Loiz, la sierra, la
la desembocadura de la ría de Guernica, con la playa de Laida, y siempre flanqueándose por montañas, la gran desembocadura del Nervión, con el Ganecogorta al fondo, las sierras de Orduña. Va a descubrir los acantilados impresionantes, de los más increíbles acantilados que hay en las costas de España, que son los acantilados que hay entre Casturdiales y Laredo, los acantilados de Liendo hasta el Asón. Va a descubrir los grandes picos que empiezan a aparecer de la cordillera cantábrica. Descubrirá la suave Cantabria con sus llanuras litorales y con los montes siempre al fondo, la bahía de Santander, y al final va a ver el gigante, un gigante increíble que son los picos de Europa. Y como veis, también en la costa cántabra prosigue la aparición de enormes cordilleras. Pero así como en el Pirineo, detrás del Pirineo había un valle que era el del Ebro, aquí ya estas cordilleras son el borde de la isla ibérica. Es el borde puro de aquella gran isla altísima que iba navegando entre continentes. Y en la costa Astur, la suavidad de las llanuras cántabras empieza a desaparecer, y a partir del Deva, cuando ya tenemos el río Sella, vamos a aparecer sierras ya al borde del mar, y se hace todo más agreste. Realmente esta cordillera es más antigua que las cordilleras cántabras. Las grandes cordilleras astures, desde los picos de Europa, forman ya parte de ese zócalo ibérico, de ese zócalo de terrenos primarios que formó la isla ibérica. Vamos a ver las llanuras de Vigo, de Gijón, de Oviedo, y luego veremos todo el occidente asturiano como un verdadero laberinto de montañas donde está la famosa rodilla asturiana, una curvatura tremenda de esas sierras, terrenos primarios muy arcaicas, los terrenos más antiguos de la placa ibérica, hasta el río Eo, otra gran desembocadura entre países. Y empezaremos a ver la costa galaica, donde las sierras van subiendo hacia los tremendos ancares, pero luego van suavizándose poco a poco, desde la tierra Chá, que es la gran meseta gallega, la meseta de Lugo, y van descendiendo suavemente hasta morir ya en Finisterre, las bahías de Betanzos, de La Coruña, de Ferrol. Aquí va a estar muriendo ya en el norte, en la costa norte, lo que es la gran isla ibérica. Y si giramos en torno a La Coruña, donde estaba el gran faro romano, y donde aún se mantiene, el faro que iluminaba a los viajeros, vamos a ver todas las cordilleras de Galicia, mucho más suaves hasta la tierra Chá, donde al fondo se adivinan los ancares, adivina también Peñatravinca, las cumbres de Galicia, en el macizo orensano. Veremos todas las rías riquísimas de Galicia, que eran un territorio que los viajeros romanos, todos esos puertos magníficos de esos ríos que llevaban oro, la riqueza minera, los contactos que los gallegos tenían con las tierras de Inglaterra, de Irlanda, toda esta tierra de Galicia tan abierta por sus ríos al mar, con la gran bahía de Vigo y el Miño. Y luego veremos la Galicia que se perdió, la Galicia de Ribera del Duero, de Trasosmontes, la Galicia que llegaba hasta Oporto y hasta el Duero, que había sido siempre Galicia, donde ya aparecen ya llanuras litorales más claras, hasta la desembocadura del Duero. A partir del Duero veremos emerger de nuevo la Sierra de la Estrella en las Beiras, que no es sino, luego lo veremos, el final del sistema central, el final de Somosierra, de Gredos, que llega aquí hasta el mar. En Lisboa, la gran desembocadura del Tajo, y fijaros que Lisboa fue la capital que unió el Portugal del norte con el Portugal del sur. Y no solo eso, era la desembocadura del gran río Tajo, que había nacido allí en Albarracín, en los Montes Universales, en la frontera ya con el Valle del Ebro, en Aragón. Río Tajo, que otros llamaban río Luso, que había dado nombre a los lusones y luego a los lusitanos. Río Tajo, que iba a tener allí Toledo como la gran capital. Lisboa, que quería Carlos V haberla hecho la capital del Imperio Español. En esa relación con ese cordón umbilical tan impresionante que es el Tajo, que iría desde Madrid, Toledo, Lisboa, uniendo toda España, como digo, desde la divisoria con el Mediterráneo, desde Aragón. Y luego va a aparecer el Alentejo, una enigmática llanura que forma parte de la
de la gran isla ibérica, de los terrenos primarios, como todas las tierras de las mesetas de Trujillo y de Cáceres, una continuidad con Extremadura, donde aquí sí que se abre realmente España. Aquí la gran isla ibérica desciende para abrirse hasta Extremadura. Y ya al final las serranías del Algarve, que no son sino una sierra morena que acaba en San Vicente. Y me pregunto yo, qué diferente hubiera sido la historia de España si no hubiera habido esa frontera artificial entre España y Portugal. El Alentejo habría sido la puerta de Extremadura, la puerta de la Mancha. Toda la Castilla Sur se habría abierto al Atlántico. La Castilla Norte se habría abierto al Atlántico a través del Duero en Oporto. Realmente, la frontera entre España y Portugal truncó la tendencia atlántica de toda la meseta. Y si luego seguimos en el Cabo San Vicente, vamos a ver las sierras de Aracena, Andévalo. Son las sierras del Algarve que van ascendiendo hacia Sierra Morena, porque todas estas sierras no son sino Sierra Morena, que luego veremos que es el borde de aquella isla ibérica de terrenos primarios, y nos lleva hacia la desembocadura del Guadiana, que ha logrado atravesar las mesetas graníticas, como lo pasó al Tajo, y el Guadiana no pudo seguir hasta el Atlántico y tuvo que girar hacia el sur. Y veremos aparecer ya las llanuras de Huelva, fertilísimas, donde había ríos que eran la boca de todas las riquezas mineras de Huelva. Y llegaremos a la enorme desembocadura del Betis, del río Guadalquivir, donde está Doñana y donde iba a estar Tartesos, la gran capital del mundo ibérico, la gran capital de la antigüedad, la que va a dar todo el nombre a Hispania como una tierra de riquezas y de cultura, y flanqueando la desembocadura del Guadalquivir, las serranías de Cádiz. Como veis, España sigue siendo un territorio muy montañoso, pero aquí, en el Guadalquivir, en Doñana, se abre por primera vez con un gran río, se va a abrir España. Por eso aquí surgió Tartesos, por eso aquí estará luego Sevilla, será el puerto de América. Por eso tanta riqueza salió y entró a través de esta boca del Guadalquivir. Es quizá la mayor apertura que tiene España, porque el Ebro, aunque tenga un gran delta detrás, inmediatamente tiene la cordillera costero-catalana y tiene unas barreras que impiden llegar al Valle del Ebro. En cambio, el Guadalquivir está abierto al Atlántico. Y luego seguiremos lo que llamamos la costa bastetana. Fijaros el territorio de los antiguos mastienos que estaban en Mastia, en Cartagena. Un territorio realmente asombroso porque iría desde las serranías de Cádiz, luego se suavizan en la zona de Antequera. Aparecen luego las enormes sierras de esta Sierra Nevada, con sierras altísimas al borde del mar, que recuerdan las sierras asturianas, pero con una mayor altitud respecto al mar. Y tendremos toda la zona de Málaga, la zona de la Sarquía, de las Alpujarras, y todo esto se irá suavizando, descendiendo suavemente hacia Almería, hasta el Cabo de Gata. Veremos al fondo Cazorla y todas las antiplanicies que están de Guadix, de Gata, de Granada, que están detrás de estas grandes cordilleras del frente. Y vamos a ver también la costa masiena de Cartagena, en la zona de Almería, va descendiendo, viendo al fondo ya Cazorla y Segura, pero con las tremendas montañas del Calar Alto. Luego ya extendemos hacia Cartagena, donde seguimos viendo la cordillera, donde se va suavizando hacia el paso hacia La Mancha, hacia la zona de Almansa, de Chinchilla, en Albacete. Pero al frente veremos, después de Cartagena, todas las grandes marismas del Mar Menor, de la desembocadura del Segura, del Vinalopó, en esta gran concentración de ciudades y de riqueza que está produciendo aquí, con Alicante, Cartagena, Murcia, Orihuela, Elche, en lo que era la desembocadura del Segura, que era la frontera del mundo de Tartesos. Y si seguimos veremos esta maravillosa simetría que tuvo el mundo de Tetano, el mundo del pueblo valenciano, de los antiguos pobladores de Valencia, de Castellón y de Alicante, que eran los edetanos. Tenía las acrópolis montañosas de Alicante, que es el final realmente de las cordilleras béticas, donde estaban los contestanos, los antiguos jinetes que poblarían las Baleares. La enorme bahía de Valencia, enorme marisma ya rellenada donde solo queda la Albufera, con la Ibérica detrás, con el Júcar flanqueándolo y el Turia, y veremos el Jabalambre al fondo, y aquí en simetría perfecta
con los macizos de Alicante veremos los macizos de Castellón, la Sierra de Údar, el Maestrazgo, sierras de Beceite hasta el Ebro. Fijaros como el mundo valenciano ha buscado una simetría perfecta. Desde el Ebro podríamos decir hasta el Segura, hasta el Vinalopó, con la bahía de Valencia en el centro de su paisaje. ¿Y qué decir de la costa catalana? Tras Montsià, tenemos la desembocadura del Ebro, los grandes desfiladeros del Ebro, el Priorat, la zona de Tarragona, donde ahí sí se produce hacia la Concha de Barberá, se produce un paso hacia el Valle del Ebro. Tenemos todo el Montserrat, tenemos al fondo el San Lorenzo, el Montseny, la montaña de Matistas de la literatura catalana. Y por delante tenemos el Garraf, las grandes cordilleras del Maresme, Costa Brava y la bahía del Ampurdán, hasta el Rosellón, donde el Pirineo, el Cabo de Creus, va a morir en el mar. Por eso veremos al fondo la silueta cada vez creciente del Pirineo. Y también Cataluña es un territorio flanqueado por montañas, con gigantescas montañas al fondo. Y como veis, todo lo que era el mundo de la isla ibérica era un mundo realmente muy montañoso. Se veía ante los viajeros, se veía como un territorio realmente inaccesible, muy diferente a las llanuras, como he dicho, de la Galia. En esta visión de la isla ibérica, como he dicho, desde las arenales de Aquitania, esta inmensa llanura de arena y de marismas, hasta el Atlántico, hasta La Coruña, cualquier viajero veía la diferencia que había con Europa. Frente a la gran llanura europea, aquí, en unos pocos cientos de kilómetros, se ha dado un paisaje variadísimo. Una isla rodeada de montañas, que además ocultan a veces valles internos como el Ebro, como el Guadalquivir, pero que en general esas cordilleras van a ser el borde de una altísima meseta, situada a 1000 metros de altitud respecto a las llanuras europeas. Así que España era una isla rodeada de montañas, imposible de invadir desde el mar, imposible de invadir desde Europa. Y si sus bordes miraban al mar, en su corazón, en esa altísima meseta que ocultaba, realmente miraba al cielo. Fijaros, ahora vamos a entrar por esa entrada que podíamos mostrarnos la isla ibérica. Desde el Guadalquivir nos flanquearía la entrada a Sierra Morena, que aunque no de excesiva altitud, es sin duda un borde de la isla, de esa isla ibérica. Y veríamos al fondo las sierras de Cazorla y Segura, y luego estaríamos flanqueados por las sierras subdéticas de las sierras de Jaén. Y como vemos, a pesar de que hemos entrado en un valle muy amplio que es el Guadalquivir, las montañas nos siguen acompañando en el recorrido. Y si queremos ascender a esa isla ibérica hacia esa meseta altísima, tenemos Despeñaperros. Es como una fisura en esa isla antigua, en ese macizo primario, de esas rocas primarias, de ese zócalo ibérico, de esa isla ibérica. Despeñaperros nos muestra la dificultad del ascenso a esa acrópolis que es la meseta. Pero si entramos desde el Júcar, si tratamos de ascender el Júcar, nos encontraremos con el macizo tremendo del Caroch, de Cofrentes, y con el fondo de la serranía de Cuenca. Y también el Júcar nos pone muy difícil el acceso a las tierras de la Mancha. Y si queremos subir desde el río Palancia, desde Sagunto, desde el Millares en Castellón, tendremos que ascender hacia la sierra de Gúdar, hacia la zona de Peñagolosa, de Peñarroya, hasta las mesetas de Teruel. Estamos cruzando la Ibérica entre la rama, por así decir, aragonesa o la rama norte y la rama sur, que luego seguirá hacia la serranía de Cuenca. Y entre las dos ramas de la Ibérica sube el Palancia para poder ascender a las mesetas de Teruel. Quizá desde la zona de Tarragona es cuando más fácil podemos ascender a esa isla ibérica, cruzar la cordillera costera catalana en la Concha de Barberá, y ahí sí que podríamos asomarnos al valle del Ebro, con el gran Segre que marcó la gran llanura de Lérida, y veremos al fondo el Pirineo, el Prepirineo, el Pirineo, y a lo lejos la cordillera cantábrica, de donde procede el Ebro. Aquí sí que se nos abrirá un paisaje excepcional, pero también de nuevo rodeado de montañas, con el Pirineo y con la Ibérica a la izquierda. Y si vemos el Pirineo, descubrimos
qué inmensa montaña barrera desde la zona de Toulouse, de Pau, de Lourdes. Vemos las enormes barreras que supone el Pirineo, como un territorio mágico para los antiguos viajeros. España era un territorio mágico por la presencia de esta inmensa muralla que muchos han comparado con los Alpes, con el Atlas. ¿Qué eran realmente los Pirineos? Fijaros que aquí, cuando uno ve los Pirineos desde Francia, lo he dicho ya varias veces, pero aparece como una especie de barrera mágica. Me recuerda muchas veces esa película El cielo protector, no sé si la habéis visto, donde toda la película es una premonición de la muerte. El viajero se despierta y ve al fondo, en Marruecos, la cordillera del Atlas, donde detrás va a estar el desierto que quieren conocer. Y siente como una premonición que detrás de la cordillera le espera la muerte. Puede parecer muy trágico, pero para el viajero, para los ejércitos de Napoleón, no sabían que detrás de esa cordillera les esperaba la destrucción. También a veces pienso en esos muchachos que vinieron a luchar en las brigadas internacionales en la guerra de España. Muchos eran muchachos de clases altas, norteamericanas, inglesas, y que realmente venían a luchar por la libertad, o eso les habían dicho. ¿Cómo vieron esa cordillera que iban a atravesar? Me asombra en el libro de Cecil Levy que cuenta la historia de las brigadas internacionales, como algunos de esos muchachos esa misma tarde que llegaron al frente murieron ya, víctimas de la batalla. Es decir, que esa misma tarde ya no iban a estar sobre la tierra. El Pirineo en el ascenso desde la zona de Pau hacia Zaragoza, de Toulouse por el Valle de Arán hacia Lérida, se ve como una montaña inexpugnable. Y uno sabe que aunque ese territorio es francés, es geológicamente español. Todos estos territorios de la Francia del Sur forman parte geológicamente del Pirineo español. No solo geológicamente, históricamente, lo vimos en los pueblos de España, como desde Navarra, desde Aragón, desde Cataluña, todo este territorio del Languedoc, de la Aquitania, de la Gascuña, hasta Narbona y la Provenza, todo este territorio siempre España lo consideró propio del mundo español. Y así lo es geológicamente. Y cuando uno atraviesa el Pirineo, descubre asombrado que no ha llegado aún a la isla ibérica, sino que tiene el gran foso del Ebro. Aquí los geólogos no están aún de acuerdo sobre si la isla ibérica tenía aquí el macizo del Ebro que se hundió en el gran choque, o si realmente este macizo era un macizo diferente, separado de la isla ibérica por un gran cauce que luego va a generar la cordillera ibérica. Pero uno descubre en el Valle del Ebro la gran isla ibérica con la cordillera ibérica al fondo. Es decir, asombra que una vez que ha cruzado el terrible Pirineo tenga un foso de defensa. Y fijaros que es un foso de defensa frente a Europa, al igual que el Guadalquivir va a ser un foso de defensa frente a África. La isla ibérica, que la cordillera ibérica nos la va mostrando allí ya, se defiende con enormes fosos, tanto respecto a Europa como respecto al África. Mientras que en las costas, en el Cantábrico, en el Atlántico, no necesita fosos, sino que es ya el propio borde de la isla ibérica. Cuando uno asciende desde el Valle del Ebro hacia la meseta, hacia la gran isla ibérica, veremos cómo el Jalón va a tratar, la cordillera ibérica va a tratar de impedirle el acceso con los terribles desfiladeros del Jalón. Pero luego, una vez cruzados esos desfiladeros, es un ascenso muy suave hacia la zona de Medinaceli, de Alcolea. Aquí la meseta aparece en esta rama prácticamente sur de la cordillera ibérica como algo muy suave, muy fácil de ascender en la zona de Medinaceli, como si roto esta barrera fuera ya muy fácil ascender. Sin embargo, desde La Rioja, la zona de Cameros, la ibérica se hace inaccesible. Son terribles los desfiladeros del Iregua, los desfiladeros también del Cidacos, de la Lama, los desfiladeros del río Najerilla. Aquí la ibérica se aparece con todo su esplendor, con todos sus bosques maravillosos, desde el Urbión al San Lorenzo, la Demanda. Aparece el ascenso a la isla ibérica como algo complejísimo, dificultoso. Lo mismo podríamos decir ya desde el Cantábrico. Desde Vizcaya, el ascenso a la
la meseta, que realmente es aún Valle del Ebro, pero realmente es la meseta donde el Ebro logró ir ascendiendo. La subida en los puertos de Barázar, de Urquiola, de Altuve, desde la zona de Vizcaya, es también un ascenso dificultoso entre bosques maravillosos, parques naturales, sierras calizas, el Gorbea, el Ichina, las peñas de Orduña. Pero uno descubre, se queda asombrado que después de haber llegado a las costas haya tenido que atravesar desfiladeros, ríos tormentosos y que después tenga además que ascender hasta 1000 metros de altitud respecto al mar, muy pocos kilómetros. ¿Y qué decir del ascenso desde Cantabria también? Desde la suave Cantabria uno va ascendiendo, abandona la antigua carretera, descubre el maravilloso ferrocarril y la nueva autovía nos va poco a poco tras los primeros desfiladeros, nos va ascendiendo hacia lo que es el límite de Cantabria, donde vamos a descubrir ya Castilla. Y aquí la cordillera cantábrica es el borde realmente de la isla. No hay intermediarios como sucedía en el Valle del Ebro o en el Guadalquivir. ¿Y qué decir del ascenso desde Asturias? De nuevo hay que cortar los primeros desfiladeros, cruzar el Nalón, y atravesar las zonas fabriles y mineras de Mieres, y luego ya a partir de Pola de Lena, viendo el asombroso ferrocarril, dando 1000 revueltas para poder ascender. Asciende entre un paraje bellísimo de valles, de montañas increíbles, va ascendiendo. Aquí la llegada a lo que es la meseta va a ser diferente a Cantabria o a Vizcaya. Aquí uno va a encontrar un paraje mucho más agreste, mucho más trágico que en Cantabria, en Palencia. En cambio en Galicia, el ascenso desde las rías, Galicia que se abre al mar, el ascenso es muy suave desde la ría, desde La Coruña, ascendiendo hacia Lugo, hacia Tierra Chá, porque la Tierra Chá es la meseta, el bosque sagrado de Galicia, el bosque sagrado donde estaba Lugo, la Tierra Chá, la meseta gallega donde van a nacer todos sus ríos. El ascenso es muy suave, mostrando una gran unidad en toda Galicia. Sin embargo, cuando uno ve al fondo la Sierra de los Ancares, que nos separa realmente de lo que es la meseta, este sí que es un ascenso tremendo y difícil. Es decir, que Galicia forma una especie de continente aparte. Eso le ha producido un aislamiento a lo largo del tiempo, que le ha producido una cultura propia, una civilización, quizá una de las de más personalidad de la península. Y cuando uno ha ascendido por Despeñaperros, por los ríos afluentes del Guadalquivir, llega por fin a la gran meseta, a la gran isla ibérica, la sorprendente Mancha. Llanuras infinitas, tan cerca del cielo, pero flanqueadas también por pequeñas sierras, tanto al este como al oeste. Uno descubre un paisaje inesperado. Al este tendrá la sierra de Altamira, la serranía de Cuenca nos separará del Mediterráneo, que es el final de la Ibérica, donde va a morir ante las sierras béticas que van a aparecer ya en Alcaraz, en Cazorla, en Segura, que van a seguir luego hacia Alicante. Y hacia el oeste verá los montes de Toledo, las Villuercas, que son en el fondo el mostrar que el macizo, que la isla ibérica está aún presente, aunque sepultada por sedimentos arcillosos en la Mancha, pero que es ella ya, aparece ya el gran zócalo de la isla. Y al fondo va a estar el sistema central. Es el telón de fondo de la Mancha, el telón de fondo de Toledo, de Madrid. Fijaros también una cordillera de ese gran zócalo ibérico que en el choque contra Europa y África se va a levantar y va a formar el sistema central, con las sierras de Ipela, Ayllón, Somosierra, Guadarrama, Gredos, Gata y después la Sierra de la Estrella en Portugal. Esta es la espina dorsal de España. Decían los viajeros árabes que España era realmente una cordillera. Se referían al sistema central. Al norte de esa cordillera, dicen, viven los paganos, los politeístas. Al sur reina el verdadero Dios, que era el Islam. Es decir, para los árabes España era esta cordillera. Y yo siempre la he considerado como la espina dorsal de España, su bisectriz. Fijaros que en ella se van a enterrar los reyes del Imperio Español. También en ella sí estará el Valle de los Caídos, como para refugio de todos los caídos en la guerra civil. Es realmente la espina dorsal de España, el corazón de España. Cuando hemos ascendido desde Cantabria, vamos a llegar a la meseta norte, a Castilla, a Palencia.
Vamos a encontrar primero un mundo rocoso y luego un mundo de amarillos, de trigales, de cielo azul, como sucedía en La Mancha. Se parecen mucho las dos mesetas. Esta es quizá más alta, más mística, podríamos decir. La otra tiene mayor quizá luminosidad, una mayor alegría. Está a unos 100 metros más baja que la meseta castellana. En mitades de esta Castilla del Norte, las tierras de Valladolid, los pinares de Segovia, de Salamanca, ve siempre uno también, así como pasaba en La Mancha, ve uno el telón de fondo del sistema central de Guadarrama, de Somosierra. Pero así como desde el sur era la frontera de un mundo norte que era hostil, que era donde venían los ataques cristianos, desde el mundo Castilla del Norte esta cordillera va a ser la promesa del sur, la promesa de tierras muy ricas en La Mancha, en Toledo, en Andalucía. Esta cordillera es el sueño del sur, de una recuperación de la unidad de España, de la España cristiana. Muy diferente para unos. Para estos es el puerto de salida hacia un sur soñado, para los otros es el mundo hostil del norte. Es decir, que España sería el país de dos corazones, sería una única alma con dos corazones. Fijaros que la isla ibérica ha quedado aquí, en el choque contra Europa se ha hundido el macizo del Ebro, produciendo el Valle del Ebro, y ha generado el grandísimo Pirineo y la cordillera Cantábrica. En el choque contra África se ha hundido la isla ibérica, generando el Valle del Guadalquivir, y ha generado en el choque las gran cordilleras béticas. Y aquí queda la zona de Extremadura, de Portugal, quedan los restos montañosos más fuertes de esta gran isla ibérica. Y en el sistema central, que se formó también en el choque por los dos empujes, ha creado dos Castillas, la Castilla Vieja, la Castilla Nueva, la Mancha y la Meseta Norte. Y como digo, son un alma con dos corazones. Al final de esos dos corazones ha triunfado el corazón del sur. Podríamos decir, ¿por qué ha triunfado el corazón frente en la Edad Media, el poder que tenían Burgos, luego Valladolid, las grandes ciudades como Salamanca, León? ¿Por qué ha triunfado el corazón del sur? Sin duda era por la enorme riqueza, por ejemplo, de Andalucía, que aportaba riqueza a este corazón sur, frente a la relativa pobreza del mundo cantábrico, la riqueza de Valencia en contacto también con este corazón sur. Podríamos hablar también de Lisboa, toda la llanura de Lisboa, del Tajo, en contacto también, gracias al Tajo, con este corazón sur. Y también podríamos hablar del Valle del Ebro, que si os fijáis, cuando hablábamos de cómo subíamos a través de Cameros, de La Rioja, hacia la meseta, era una subida dificilísima. Sin embargo, desde el Jalón era un paso mucho más fácil, es decir, que el Valle del Ebro, el mundo de Aragón, tiene una conexión mucho más sencilla con la meseta sur que con la meseta norte. Quizá por todo eso, la propia geografía ya había condicionado que de los dos corazones este iba a ser el corazón más vital, el que al final iba a ser el corazón vital de España. Y ahora os repito los que os conté en la primera leyenda, que parecía una leyenda de las mil y una noches, sobre la formación de España. Fijaros, aquí tenemos el mar de Tetis, que nos separaba de Europa, el mar de Alborán, que nos separaba de África. Y esta era la isla ibérica, era una gran isla con una gran profundidad de la corteza, probablemente a una gran altitud, formada con los terrenos primarios, con las cordilleras que se habían formado en los movimientos hercínicos. En el pie de esta gran isla, la erosión de las cordilleras hercínicas va formando grandes arenales y luego en el fondo del mar se van formando grandes fondos de caliza, de las que luego serán cordilleras calizas. Durante millones de años esta isla va rodeándose de playas, de sedimentos que van descendiendo de sus montañas y poco a poco se va acercando el choque contra Europa y contra África. Aquí existe la duda de si la isla de Alborán era una especie de pequeño de isla también navegando como la isla ibérica o si formará parte del macizo ibérico. El caso es que Europa y África se van acercando y al acercarse van a producir un abollamiento y una elevación de la isla. Fijaros como el choque de un coche contra otro, contra un obstáculo. Se van hundiendo y abollándose, se va fundiendo esta isla de Alborán con la isla ibérica. La isla ibérica también se va
abollando y se va formando el Pirineo en el choque contra Europa. Y fijaros qué bellísima sección ha producido al final estos choques geológicos. Desde las llanuras francesas, donde, como he dicho, la corteza es muy poco profunda, entre 15 y 25 kilómetros, frente a los 45 kilómetros de profundidad de la corteza en la isla ibérica. Aquí en el Gran Choque se ha producido el Pirineo. Ha producido una abolladura menor, donde aquí se van a dar esos grandes corredores que lo comentaremos, la zona de la Cerdaña, la zona del corredor de Jaca, de la cuenca de Pamplona, de la Burunda, de la llanada de Vitoria, la cuenca de Miranda, de Ebro. Y estas van a ser los que van a ser las montes del Prepirineo, que fijaros son ya todos sierras calizas. En este Pirineo también en general es calizo, pero emerge esta base de los terrenos primarios del gran zócalo ibérico, de la isla ibérica. Es decir, la isla ibérica aquí ha sido elevada en el golpe. Y todas estas sierras calizas han quedado convertidas, esos sedimentos del mar han quedado convertidas en las sierras enormes calizas del Prepirineo. Aquí se ha hundido el Valle del Ebro por el efecto del golpe y ha surgido la cordillera ibérica, también como un resalte del borde. Lo mismo ha pasado aquí. Se ha elevado lo que pudo ser el zócalo ibérico o la isla de Alborán, formando la penibética. Se ha creado también la zona de la depresión béticas, que son la zona de Gata, de Guadix, de Granada, del Genil, la zona de Antequera, y las sierras subbéticas, son las sierras de Jaén y de Granada, en frontera con el valle del Guadalquivir, donde también, como ha pasado en el Ebro, se ha hundido parte del zócalo ibérico para formar el valle del Guadalquivir. Y aquí ha surgido, como aquí ha surgido la ibérica, ha surgido el escalón de Sierra Morena. Como veis, son todo abolladuras de este gran empuje. Y esta meseta que ha sido elevada por el golpe ha generado en su corazón el sistema central, que es también producto de estas tremendas presiones. Fijaros qué maravillosa sección simétrica de España en relación con Europa, en relación con África. Podríamos también decir que hay un enigma en si estas grandes cordilleras que se han formado, la cordillera ibérica, como borde de esta isla, con Sierra Morena, y luego las cordilleras que han generado, que van a defender esa isla, como es el Pirineo y la Cantábrica, y como es las cordilleras béticas. Fijaros cómo en el punto donde está el sistema central, con el Almanzor como su gran cumbre, en el choque contra la ibérica va a surgir la gran altura del sistema central, que es de la ibérica, que es el Moncayo. Y me pregunto si la aparición del Aneto, el punto más alto del Pirineo, tiene que ver también con esa mayor dureza del zócalo en esta zona que hizo surgir el sistema central. Fijaros cómo aquí, donde nace la ibérica y la cantábrica, en este choque, a partir de aquí, de la Cantábrica, estos terrenos son terrenos antiguos de la antigua isla ibérica, y estos son terrenos calizos de esos sedimentos que la isla tenía hacia el mar. Fijaros que aquí se van a formar los picos de Europa, en este eje del Moncayo. Y aquí, en el choque con la cordillera costero-catalana, que también va a ser ese zócalo ibérico que va a emerger en el choque contra Europa, se van a producir los grandes cumbres del Montseny, de Peñarroya de Jabalambre. Y aquí, en el choque de la ibérica contra las béticas, va a estar la Sagra en las sierras de Cazorla Segura, Alcaraz, y aquí el Mulhacén. Fijaros, es una teoría, una hipótesis sobre si realmente esas fuerzas, esas estructuras más resistentes están generando las grandes cumbres de la península. Fijaros, se habla mucho de los 3000, en España tenemos el Aneto y el Mulhacén, que es el pico más alto de la península. Fijaros el choque contra África, como elevó Sierra Nevada, el choque contra Europa, generó el Pirineo y la Cantábrica. Y fijaros cómo en la Ibérica, desde los picos de Europa, con 2648, San Lorenzo, 2262, Moncayo, 2300, Peñarroya y Jabalambre, pasando del 2000, la Sagra, de nuevo 2300, zona de Sierra Morena. Fijaros cómo el sistema central recupera los 2000, 2430, Peñalara Almanzor, 2592, hasta descender hacia Lisboa. Y con la zona del Teleno, en la zona de León Zamora, frontera con Galicia, 2185. Y fijaros cómo, en cierta manera, los grandes 2000 de España están marcando de nuevo los choques de cordilleras. Entonces, como veis,
La Acrópolis hispana es una maravillosa sección de una acrópolis protegida por el Guadalquivir, protegida por el Ebro, protegida por la trinchera del Prepirineo, protegida por la Gran Muralla del Pirineo, protegida por las trincheras de las subbéticas del Valle del Genil y por el Sierra Nevada, con el Mulhacén. Y en su corazón, el sistema central, el Almanzor, con la meseta norte, a unos 1000 metros de altitud, la meseta sur, unos 800 metros, hasta descender a los valles de Ebro y Guadalquivir. Fijaros qué maravillosa sección, qué país del mundo, qué territorio puede tener una sección tan fantástica. Y fijaros cómo el choque contra Europa y contra África en cierta manera va a determinar la historia de España, su singularidad. La isla ibérica no era Europa, tampoco era África, fue algo diferente, fue un punto de unión entre ambas y también de resistencia a ambas, resistencia a Europa, resistencia a África. Y también, si hubiéramos cortado por el otro lado, veríamos que es el punto de frontera entre Atlántico y Mediterráneo. Fijaros qué situación estratégica tan importante iba a tener la isla ibérica. Y si ahora los nuevos descubrimientos geológicos nos muestran algo aún más apasionante, y es que no solo el Pirineo es esencialmente el borde de esa isla ibérica. Se ha empezado a demostrar que las cordilleras que están marcando el límite de la Provenza en separación del sistema central francés, del macizo central francés, es un territorio también primario, como podía ser la isla ibérica, todas estas cordilleras que van generando Aquitania, Occitania y la Provenza formarían parte de esa isla ibérica en el choque con Europa. Y también formarían parte de esa isla ibérica Córcega y Cerdeña, que antes estaban mucho más cerca de las costas peninsulares, formarían parte ellas también de esa gran placa ibérica del macizo ibérico, de esa isla que había navegado entre África y Europa. Y fijaros cómo todos estos territorios han sido reclamados por Navarra, por la Corona de Aragón, por el mundo ibérico, por los visigodos en su primer reino. Es decir, cómo España siempre ha tratado de dominar todos estos territorios, al igual que Córcega, que Cerdeña, que tenían tanta relación, decían los antiguos, con los pueblos de España. Fijaros cómo está marcando el dibujo de lo que va a ser el reino de Aragón. Fijaros cómo la geología a veces nos da insinuaciones sobre lo que va a ser nuestra historia. Pues nada más, muchas gracias.